Hola a todos, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. La asignatura que haré mención es Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. Actualmente estoy en el cuarto cuatrimestre del doctorado. El catedrático que imparte la asignatura es el doctor Javier Rojas Figueroas. Una ponente, una servidora, la maestra Silvia Amada Sánchez Tosca. Vamos a hacer mención de este artículo científico, este 2 de octubre del 2022. Como bien sabemos, el fútbol es uno de los deportes más populares de hoy en día. Este deporte ha hecho grandes descubrimientos, no solo desde la parte anatómica, sino desde la parte cerebral. Es importante hacer mención de todo esto porque el fútbol es el deporte del hoy, ¿no? Es un deporte en el cual mucha gente tiene vivencias, emociones, acciones, en las cuales se transmiten todas esas cuestiones eh, de conexiones cerebrales. Diríamos, ay, no, sin el fútbol no hay lesiones. Claro que también hay lesiones y a continuación veremos todas estas situaciones de acuerdo a esta investigación que se efectuó. Como bien sabemos, el cerebro es uno de las partes más importantes de nuestro cuerpo. El fútbol, pues, es un deporte en el cual tenemos que ir de un extremo a otro, invadir esa cancha para tratar de meter ese grandioso gol de celebración que nuestros mexicanos aman arduamente, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día con los jugadores de fútbol? Actualmente se ha descubierto que al golpear más de 1080 veces con la cabeza el balón, se presentan alteraciones cerebrales que pueden relacionarse con diversas situaciones, como una de ellas, pérdida de la memoria, entre otras causas que serían las conmociones cerebrales. Recientes estudios han demostrado que los jugadores de fútbol pueden sufrir, sí, daños cerebrales en los cuales pueden incrementar todo lo que es su pérdida de la habilidad cognitiva. Pero es para esto vamos a estar haciendo mención en este artículo. Bien, el presente artículo lleva por nombre Conectomas funcionales y estructurales alterados en mujeres atletas de fútbol de secundaria después de una temporada de impacto en la cabeza. La exposición y el efecto de un collar novedoso. Presente artículo es del año 2020 de estudios publicados y seleccionados del Laboratorio de Investigación e Investigación Clínica, no, por sus siglas en inglés es Selecting Publishing Students, Laboratory Research and Clinic Research. El presente estudio nos menciona acerca de toda la parte de la conectividad cerebral. Para empezar, antes de empezar, tenemos que hacer mención a esto para ir teniendo ya, clarificando todas esas pautas que van a ir surgiendo con este avance de este artículo, en el cual, al referirnos de la conectividad cerebral, podemos hacer mención que es la habilidad de medir la actividad funcional en el cerebro mediante la señal producida por los cambios dependientes del nivel de oxigenación de sangre. Actualmente, para poder encontrar todas estas conexiones, se han encontrado el uso de diversas herramientas o dispositivos, como tales son la resonancia magnética, eh, podemos encontrar alguna tomografía, entre otras cuestiones en las cuales tratamos de ver a fondo o descubrir qué está sucediendo en el cerebro. Y gracias a todo esto se ha podido asociar en la activación, que sí, qué pasa si se activa o se desactiva el cerebro en cuestión de esa acción, si realmente pues hay algo ahí, ¿no? Es por eso que
que esta conectividad nos lleva a que veamos cuáles son las tareas específicas de nuestro cerebro. Es por ello que este artículo nos menciona de un dispositivo que está causando una gran polémica hoy en día. Este dispositivo se llama collar de cuello, en la cual la UEFA le ha dado la bienvenida para todos aquellos, estos deportistas, estos grandes jugadores. Este collar es en forma de tipo C, en el cual se aplica fuerza de compresión al cuello y este indica en atletas, está indicado también en atletas de 13 años o más, en los cuales puedan utilizarse durante la actividad física o deportiva. Este collar se llama Q-collar, en el cual aumenta el volumen de sangre con el fin de reducir el movimiento del cerebro dentro del espacio craneal al que se puede ocurrir debido a los impactos repetitivos en la cabeza. Para poder hacer uso de este dispositivo, no es solamente utilizarlo, la UEFA ha tenido pues que hacer diversas cuestiones para poder hacerlo los jugadores. Dentro de ellos, tiene que tener una base de datos del sujeto en la cual autorice y dé su consentimiento para dicho. Pero más adelante vamos a seguir abordando este dispositivo y el uso. Este dispositivo también es acompañado en esta investigación por un acelerómetro, el cual también es un dispositivo que proporciona la capacidad de medir y analizar la aceleración lineal y angular. Esto nos va a ayudar a determinar diversas mediciones, así como de aceleración dinámica debido pues a los golpes, movimientos, impacto, vibraciones, es decir, vibraciones de baja amplitud o baja frecuencia. Más adelante también veremos esta función aunada con el JBC, que es el collar de cuello, en el cual nos van a dar un gran aporte para esta situación novedosa que se está viviendo hoy en día. Bueno, como decíamos, en los últimos años de investigación se han evocado y producido diferentes elementos neuronales asociados con el funcionamiento cerebral. Hicimos mención del análisis de la conectividad funcional mediante el uso de resonancias magnéticas, en el que pueden llevar durante la realización de una tarea, la percepción de un estímulo, un estado de reposo, en el cual se encuentra nuestro cerebro. Estos análisis que se están haciendo, pues han demostrado su fiabilidad y reproducibilidad con diferentes enfoques matemáticos, estadísticos y físicos, que lo que está pasando con nuestro cerebro, con el cerebro del deportista, para seleccionar los voxeles activados y saber qué es lo que está orillando o motivando, en este caso, las funciones conectivas del cerebro, no solo de nosotros, sino pues también de los jugadores. Sin embargo, este artículo, sus antecedentes hacen mención que se caracteriza y se evalúan diversas estrategias en el cual tratan de mitigar los efectos de los impactos por conmoción, en el cual han visto que la estructura y función del cerebro son cruciales, ya que se están poniendo en riesgos neurológicos a largo plazo. Es por eso que la asociación con la actividad y la participación deportiva ha necesitado tener un estudio a fondo para ver qué está sucediendo. Ahorita vamos a ver sobre el propósito de la investigación de dicho artículo. Es determinar la eficacia del JBC. El JBC, como bien decíamos, es el collar de cuello. Este collar nos va a ayudar a preservar la estabilidad longitudinal de función y organización estructural de la red cerebral en los atletas expuestos. Al igual, se aplicó un marco teórico de gráficos IRMF en estado de reposo longitudinal
y datos de recopilación antes y después. Esta investigación se hizo con atletas de una secundaria de una asociación de fútbol femenina en el cual utilizaron el dispositivo y se hicieron estudios con y sin el dispositivo en el que más adelante vamos a estar haciendo mención y observando todas esas cuestiones que se observaron. Otra cuestión sería que ellos como propósito aplicaron el mismo marco en ambas modalidades de imagen. Imagen, pues de lo mismo que se utilizaron con las resonancias y se obtuvieron un conjunto común de medidas de ambos niveles de información, lo que esto facilitó la comparación más directa entre los datos que se recopilaron. El objetivo de este estudio, pues como bien decíamos, se trabajó con femeninas de secundaria de fútbol. Ellos, su principal objetivo era evaluar la eficacia de un collar de compresión de la vena yugular para preservar funcional y estructuralmente medidas de la organización de las redes cerebrales en las jugadoras de fútbol de secundaria a lo largo de una temporada de juego competitivo. Utilizaron este dispositivo, un collar de compresión de la vena yugular JVC, que por nombre le dieron, que pretende aumentar la presión intracraneal. Ellos buscaban como objetivo incrementar el volumen de sangre y por lo tanto reducir las fuerzas intracraneales que ocurren cuando el cerebro está sujeto a movimientos diferenciales en relación con el cráneo. Al igual hicieron varios estudios preliminares de neuroimagen del collar JBC en el que reportaron resultados prometedores en los deportistas jóvenes. Sin embargo, este método se apoyó de materiales de investigación en los cuales utilizaron el reclutamiento de 204 jugadoras de fútbol sanas de 8 equipos universitarios de la escuela secundaria del área para participar. Podemos ahí observar el dispositivo que se utilizó, el collar. Esto también se utilizó dentro de sus métodos, fue el consentimiento informado y el asentimiento fueron proporcionados por los atletas y los padres, los tutores, y los datos se recopilaron de acuerdo con los procedimientos aprobados por el redactor de la revisión institucional de Junta de Revisión. También los participantes fueron incluidos en el collar o grupo sin collar antes de las pruebas, basado en la asignación de equipos de cada grupo, como bien nos decíamos, ¿no? Que a unas chicas le colocaron collar, les hicieron las pruebas, así como a otras no les aplicaron y les hicieron las mismas pruebas para hacer esta evaluación y observar cuáles fueron los resultados, si fueron favorables o no favorables. También las participaciones del estudio en una sesión fueron de neuroimagen de pretemporada, o sea, antes de iniciar toda esta práctica deportiva y una de postemporada, después de los juegos finales que tuvieron las atletas. Posteriormente, las atletas fueron asignadas a un grupo con cuello, vuelvo a repetir, alumnas que utilizaron el JBC, fue un total de 72, o sin cuello, un total de 56, antes de participar en una temporada de juego, durante el cual se registraron datos de impacto en la cabeza a través de un acelerómetro, pues ya sabíamos, el cual midieron el movimiento que implicó este acelerómetro, pues lo utilizaron tanto en la práctica como en las competencias. Sin embargo, los participantes completaron sesiones de neuroimagen antes y después de la temporada, en la cual utilizaron las famosas resonancias o las imágenes de tensor de difusión, en las cuales fueron aplicados para ver la conectividad funcional y estructural a partir del estado de reposo del magnético funcional acerca del cerebro. Pues tuvieron todos estos estudios, estas imágenes, para ver si realmente pues requerían el uso de este dispositivo y si era de beneficio para ellas. Otra cuestión para seguir trabajando en este artículo. Vamos a hacer mención sobre la exposición al impacto en la cabeza, la famosa subconmocionalidad.
Con esto, pues es preocupante, pues, pues altera y daña a largo plazo el impacto que se produce en la cabeza con relación al deporte. En ese deporte, pues el que estamos haciendo mención, que es el fútbol, en el que la ausencia es prolongada, una conmoción cerebral, ya sea tardía, largo plazo, dependiendo de la situación en la que esté expuesta. Fue diagnosticada que pues se hicieron diversos estudios de neuroimagen para comprobar, hacer los pro, los contra del uso del dispositivo y de los daños colaterales que puede llevar a cabo pues la disciplina del fútbol. Dicho este estudio, las atletas expuestas e impactos subconmociones repetitivos, pues hicieron diversos estudios y estos estudios pues utilizaron la imagen de tensor de difusión longitudinal en la que asociaron la exposición de la conmoción con cambios de la integridad de microestructura de la sustancia blanca. Aquí hicieron compararon si era necesario, pues de que se bajara o se redujera el trabajo o qué estaba pasando con estar utilizando constantemente pues los golpes repetitivos y tratar de mejorar esas situaciones con las atletas. Bueno, con el uso de este dispositivo, de acuerdo al estudio del presente artículo, pues como podemos ver en la gráfica, fue muy significante el uso del collar, puesto que se redujo las lesiones o las conmociones cerebrales y en cambio, que por lo contrario, sin collar aumentó el riesgo de pues tener alguna lesión cerebral. En cuanto al seguimiento por impacto en la cabeza, los investigadores dieron que los datos de impacto se registraron para cada participante a lo largo del curso de la temporada a través de un dispositivo acelerómetro colocado inmediatamente en el inferior del procesador mastoideo. Como bien vemos aquí, cada vez que utilizaban o no utilizaban el collar, se utilizaba un acelerómetro para ver si realmente funciona o qué cosa estaba pasando, si había movimientos o no dentro de ella. Pues vimos que se redujo pues estas situaciones, ¿no? Y dichos coordinadores de investigación asistieron a todas las prácticas y juegos para garantizar la aplicación adecuada y el funcionamiento de los acelerómetros y para monitorear el collar si es correcto su uso. O sea, estuvieron con toda la compañía previa para que se utilizara adecuadamente el dispositivo. Otro de los registros de datos de impacto fue que se activó el sensor en el que detectó una aceleración por cada evento de este tipo y se transmitieron 50 datos y 5 antes y 45 más después. También los datos fueron descargados de los acelerómetros al final de cada práctica o juego y tiempo preciso y la aceleración máxima de cada impacto fueron guardados para dicho análisis. Por otra parte, al hablar de las conexiones alteradas en futbolistas femeninas, pues se encontraron que los artefactos de corriente y movimiento de la cabeza se corrigieron en FCL mediante alinear imágenes ponderadas por difusión en la primera imagen, BO0, con una transformación de TI a fines de 12 grados de libertad. Con eso quiere decir que pues sí se vieron que estaban siendo pues víctimas, ¿no? De estas conmociones severas las futbolistas a temprana edad. Por lo tanto, al hacer mención de la adquisición y procesamiento del ERM, se obtuvieron los datos que las neuroimágenes se adquirieron en uno de los 3 escaneadas de resonancia magnética. Esta adquisición pues llevó en sí que era necesario el uso de estos software, hardware, para poder estar vinculando el trabajo de cada una de las atletas, puesto que fue de manera individual, en el cual este estudio pues se tuvo que tener tuvo que profundizar pues sus resultados.
en los que los participantes fueron escaneando el mismo instrumento para la pretemporada, en el cual se encontraron en esta adquisición se encontró que 32 de las atletas, 17 con cuello y 15 sin cuello, tanto 47, fue un total de 27 con cuello, 23 sin cuello, 49, 31 con cuello, 18 sin cuello. Estas participantes lograron tener un escaneo pretemporada en las cuales se vio favorable y desfavorable sus avances en cuestiones de conectividad cerebral. Por lo tanto, también se usaron datos BOL para estos análisis de conectividad, en el cual su funcionalidad se adquirieron durante un periodo de 5 minutos, en el que la sesión RS-fMRI, mediante el uso de imágenes de ecoplanar de disparo, pues vieron que era constante. Por lo tanto, durante estas exploraciones se instruyó a los participantes para que se relajaran y centrarse en una cruz fija proyectada en una pantalla en el centro de su campo de visión para determinar más a fondo si era necesario estar teniendo ya no solo 5 minutos, sino estar monitoreando consecutivamente. Por lo tanto, todas las imágenes anatómicas fueron evaluadas por un neuroradiólogo certificado por la Junta, que desconocía la asignación de los grupos. Claro, este era especial porque ese neuroradiólogo, porque pues no iba a poder favorecer a ninguna, puesto que no las conocía, si no estaba llevando a cabo pues ese papel, ¿no? Prometedor para saber qué estaba sucediendo con el comportamiento cerebral de las atletas. También se encontraron las anomalías traumáticas en las que se identificaron que las participantes se encontraron estas anomalías antes y después de la temporada, en las cuales volvemos a hacer mención que fue con el uso del collar se redujeron y sin el uso del collar hubo un aumento paulatino. Dentro de ello se encontraron evaluaciones en este estudio, en el cual evaluaron la extensión espacial localizada de estos efectos y no cómo pueden influir en la estructura y conexión funcional entre las diferentes áreas del cerebro. Quiere decir que encontraron de que quedan abiertas todas esas conexiones y no solamente es una región específica donde está el daño, sino que son daños colaterales en diferentes partes del cerebro. Por otra parte, en el análisis y la conectividad de la red que utilizaron la teoría del grafos son el siguiente paso lógico para probar la eficacia del collar JBC, para reducir los efectos del SE en atletas, para cualquier dato de neuroimagen. Las medidas de conectividad informática consisten en dividir el cerebro en un conjunto de nodos, a menudo distintos anatómicamente en regiones lineales y definiendo una relación entre cada par de nudos. El análisis, pues, se dieron cuenta de que fueron variando, puesto el uso, volvemos a hacer mención, ¿no? Del uso del collar, fueron pues diferentes todas esas gráficas que se obtuvieron, en el cual podemos decir que se vio favorecida aún más el uso de este dispositivo. Por otra parte, la ausencia de alteraciones en el gráfico, las métricas en el grupo del collar indican un posible efecto de mejora del dispositivo del collar contra la reorganización de las redes. Quiere decir que el uso del collar favoreció toda esta función de conectividad cerebral en la cual puede apoyar pues a futuro, ¿no? El prevenir lesiones, así como si no lo usas, pues ya vimos que incrementa esta situación que por otro lado, el uso pues reorganiza la red y mejora la función. En el caso del DTI, las medidas de conectividad corresponden a la fuerza de las conexiones físicas entre par
de los nodos frente a los tractos de sustancia blanca. Pues se vieron favorecidos todas estas situaciones de la sustancia blanca, en las cuales no se veía pues interrumpida, sino al contrario se veía favorecida y menos afectada por los impactos que se efectúan en dicha disciplina. Por otra parte, los participantes que fueron, aquí vienen los pro, los atletas que pues desgraciadamente, desafortunadamente no pudieron pues aplicar para este gran y valioso estudio. Los participantes que fueron excluidos de los análisis por las siguientes razones fueron 40 atletas en las que tenían contraindicaciones para la resonancia magnética, por ejemplo, la ortodoncia, el uso de los brackets o algún prótesis que tengan, pues les tuvo ese impedimento de pues llevar a cabo pues esta investigación. También 31 atletas no terminaron la temporada atlética, es decir, no fueron cortados o eliminados. Esto quiere decir que fueron atletas que solamente estuvieron intermitentes, los cuales no estuvieron constantes, por eso mismo no se le tuvo en la valoración. 12 fueron diagnosticados con conmoción cerebral durante la temporada, pues bien sabemos de que pues, ellos ya tenían el diagnóstico y pues el estar utilizando este dispositivo pues sería como jugar diríamos, ¿no? Con un arma de doble filo, porque pues no sabíamos, o más bien no se sabe a fondo qué podría pasar con el uso de este dispositivo en caso que se presente una conmoción. Por eso mismo se utilizaron atletas sanos para el uso de dicho dispositivo. Por lo tanto, en total estaban disponibles los datos de 128 participantes para el análisis de conectividad estructural longitudinal final de 72 con collar, 56 no con collar, y los datos de 125 participantes fueron disponibles para análisis de conectividad funcional, 70 collar, 55 sin cuello. 3 participantes no completaron el estado de reposo, tarea en una o ambas sesiones de imagen. Con esto nos referimos a la parte del uso de las resonancias. Aquí, por otra parte, ya podemos hacer mención de los análisis gráficos que se utilizaron. En la primera tabla, pues se ocuparon todas las desviaciones y medidas y estándar de las medidas de desplazamiento por el marco y número de fotógrafos censurados. Podemos ver que pues, fue variante tanto en pretemporada y postemporada. Igual podemos observar los datos que se utilizaron en dicho estudio en la primera gráfica. A comparación de la segunda tabla, pues podemos ver que son los datos de exposición al impacto para todos los atletas, pues vemos la media, la desviación del estándar, vemos todas las comparaciones que se van haciendo con el collar y sin el collar y los impactos que fueron causando, y ya vemos ahí que también se utilizó el, electro, el electromiógrafo para poder aplicar todas estas cuestiones. Por otra parte, vemos la tabla número 3, estos análisis gráficos, haciendo las comparativas. Vemos que en la tabla 3 se presentan los valores P para cambiar cambios longitudinales en el área bajo la curva del gráfico de medias derivadas de imagen de resonancia magnética funcional en estado de reposo. Pues vemos las comparativas de cómo se pueden hacer con escáner, cómo impactan, las comparaciones que se hicieron con el CG, el L, el Q, y así posteriormente fueron variando de acuerdo pues a cada uno de los atletas. Por otra parte, en la tabla 4 se hicieron los valores de P para cambios longitudinales en el área bajo la curva del gráfico. Estas medidas se derivaron de la imagen del tensor de difusión, en donde vemos cómo van haciendo la diferencia en comparación de la tabla 3, cómo van incrementando, unas van disminuyendo paulatinamente. Por otra parte, al hacer análisis en las por
Al hacer el análisis con las figuras, podemos ver en esta figura que se aprecia en la vista laterales de la derecha, podemos ver que A y C y la izquierda son las de la izquierda, las B y la D son hemisferios mostrados de cambios longitudinales en el área bajo la curva del agrupamiento coeficiente a nivel del nodal, y la C, N para sin collar, son todas aquellas que utilizaron el collar, que no utilizaron el collar. Podemos ver el apartado C, cómo se ven las funciones que se van presentando. En cambio, todo lo que es el A y el B, vemos que hay más movimiento, más situaciones comprometidas sin el uso del collar en la parte A y B, y los grupos de cuello del C y el D, en las que se representan nodos colocados en el centro de masa de su respectiva región integral, y las líneas se representan en los bordes de las redes, en las que las conexiones transmitidas hemisféricas son ocultas para mejorar la legibilidad. Pues vemos que ahí que se ve reducido el impacto o el movimiento pues que vivieron las atletas de secundaria de fútbol. Por otra parte, vemos la figura número 2. Ahí vemos en este análisis gráfico los cambios longitudinales medios en las medidas teóricas. Vemos aquí como el gráfico del conectoma funcional para el collar. Son toda la parte de los diamantes grises y grupos sin collar cuadrados negros. Podemos ver la parte de los grises, cómo van variando, y el grupo del los cuadrados negros pues van aumentando. Con esto calculando 5 veces el nivel de densidad de la red, y por lo tanto las barras de error muestran el error estándar, en el cual simbolizan que estos cambios dentro del grupo son estáticamente significativos para el nivel de densidad que pues estuvo trabajando en dicha red, dado que los asteriscos indican las diferencias entre los grupos. Estos, acuérdense que fueron los grupos que se estuvieron trabajando, y estadísticamente los datos de collar y no collar están compensados. Podemos verlo ahí, se pueden leer claro, en el cual volvemos a hacer mención de que fueron muy importante el uso del collar. Por otra parte, otra figura en la cual hacemos las comparaciones son los cambios longitudinales medios en las medidas teóricas del gráfico del conectoma estructural para el collar. Son los diamantes en grises y grupos sin collar, cuadrados negros, en los que podemos calcular en 8 niveles de densidad de red. Las barras de error muestran el error estándar, y los símbolos llenos indican que los cambios en el grupo son estáticamente pues igual significativo para un nivel de densidad de red dado, mientras los asteriscos indican las diferencias, y los datos de cuello y no cuello se compensan de acuerdo pues a los ejes que se aplicaron. Ahora sí, vamos por la parte más importante, haciendo mención de todas estas cuestiones que se están abordando. Vemos que los resultados, los atletas que no usaron collar exhibieron coeficiente de acoplamiento global derivados de la RS, FMRI y la modalidad derivada. Pues vemos que en comparación con los atletas que usaron, pues es mayor, y pues podemos decir que fue significativo el uso del collar. Otra parte, sin longitudinales, se observaron cambios en cualquier medida del gráfico para el grupo del collar, fueron significativos. Por eso estábamos haciendo la comparación en estas gráficas que nos mencionan cuáles fueron dichos resultados con el uso y sin el uso del collar. Por otra parte, vamos a hablar de las conclusiones. Esta parte es muy importante, puesto este artículo hace mención a este estudio con este dispositivo, en el cual es algo nuevo, una herramienta que podría cambiar pues toda la parte deportiva. Como conclusiones, pues podemos poner 3 puntos importantes. De ellos, el propósito de este estudio
fue determinar la eficacia del collar JBC para preservar el fútbol femenino de secundaria, en las cuales se obtuvieron medidas funcionales y estructurales de las redes cerebrales de las atletas en la organización en respuesta a las conmociones después de una temporada de competencia a desempeñar. Muy bien, pues vemos que pues, se vio favorecido en esas atletas el uso de este collar y por otra parte se utilizó un análisis de bases teóricas de gráficos, que fueron las tablas que estuvimos abordando, en las cuales los datos de neuroimagen funcional y estructural para producir un resumen de medidas de características en la organización de la red cerebral. De acuerdo con nuestra hipótesis, las redes cerebrales derivadas de la fMRI de los atletas que no usan collar exhiben un aumento del C. O sea que hay más riesgo de sufrir alguna conmoción sin el uso de este dispositivo. Sin embargo, el aumento observado en las medidas gráficas en el grupo sin collar es congruente con estudios previos por conmoción. Todo lo que hemos estado hablando, pues vemos que sin el uso del collar, pues se tienen más cuestiones que comprometen a nuestro cerebro. Al igual que similar los estudios teóricos gráficos de las lesiones cerebrales traumáticas. Igual, no se observaron resultados negativos asociados con el uso de collar. No se presentó ningún atleta que tuviera mareos, síncope, dolores de cabeza, hallazgos radiológicos en la resonancia magnética de postemporánea. Este estudio se evaluó con los efectos del collar del dispositivo y medidas conectónicas derivadas de imágenes sobre el curso de una sola temporada y por lo tanto no podemos comentar sobre la eficiencia y la seguridad a largo plazo del dispositivo. Podemos decir que sí es importante el uso, pero pues también se necesitan más estudios para poder comprobar el uso de esta herramienta que va a perfeccionar y va a mejorar y prevenir todas estas lesiones cerebrales. También ese trabajo se suma al cuerpo de evidencia de que el collar JBC potencialmente proporciona un efecto de mejora contra la exposición a las conmociones. Por mi parte, les agradezco mucho por haberme prestado la atención. Esperemos continuar con diversas situaciones que involucren la mejora del deporte. Sin embargo, podemos ver que el deporte es, es una herramienta importante para el cambio. Así que no olvidemos continuar con todas esas herramientas que van a ayudar al deporte en un futuro.